Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Francia e Italia se oponen a las sanciones de España por el déficit. Y justo en este momento va a haber una reunión en Bruselas el próximo 26 de junio y se está a la espera de los resultados del Brexit en Inglaterra, del cual comentaremos algunos avances. Bruselas está estudiando abrir ese procedimiento de infracción en el déficit fiscal en julio y se trata de un esquema prácticamente automático. Sin embargo, la primera sanción se aplicaría a España y se está pidiendo dentro del seno de la Unión Europea que haya una postura blanda en relación a esta situación que atraviesa España a 3 semanas de las elecciones. Las reglas fiscales europeas fueron acordadas en el Tratado de Maastricht y han sido muchas veces enmendadas durante el último cuarto de siglo y han obligado a varios países a establecer duras medidas de austeridad en plena recesión, cosa que indiscutiblemente se han convertido en medidas procíclicas en la medida en que aumenta la austeridad y esto ha tendido a reducir el crecimiento, ¿no? Con toda la complejidad que se ha venido presentando después de la gran recesión y sobre todo en Europa, ¿no? Y sobre todo hay que tomar en cuenta que este pacto por la estabilidad fiscal es que ahora sumamente complicado en vista de que es necesario tener algunos márgenes para su aplicación. Y al final, esta regla no convence ni a los países duros ni a los flexibles. Lo que se está planteando es un 3%, que era lo que establecía del PIB, y de un 60% de la deuda pública. Pero en realidad, en medio del contexto actual en que se desenvuelve la situación económica europea, esto indiscutiblemente que se está tornando en una meta que no puede ser cumplida. Por otro lado, y eso abrirá un margen de negociaciones desde aquí al 26 de julio. Por otro lado, la moneda británica, la libra esterlina, cayó frente a 10 monedas principales, dada la cercanía que se acerca ya con el referéndum el próximo 23 de junio, dado que 2 encuestas le dan la ventaja ligeramente a salir de la Unión Europea. Y esto ha generado una situación de mayor tensión, como hemos venido explicando en Ecomundo. Se han colocado 43% y 45%, las 2 encuestas andan ahí, frente a un 41% de mantenerse. Sin embargo, todavía resta un 10% de indecisos y se espera que esos indecisos puedan inclinar la balanza a permanecer en la Unión Europea, ya que esto afectará de manera importante al euro y a la posibilidad de salida de otros países de la Unión Europea. Por otro lado, resulta interesante ver la situación del mercado laboral en Alemania, que es la locomotora de Europa y que tiene el menor nivel de desempleo, 4,4% en las últimas cifras del Eurostat. Y sobre todo que la flexibilidad laboral, que ha sido la piedra angular con la implementación de la Agenda 2010, en tiempos de la Cancillería socialdemócrata de Gerhard Schröder, arroja 2 grandes contrastes. Mientras el paro se ha reducido de manera importante en Alemania, no es menos cierto que los que se ha incrementado los que reciben ayudas sociales al no poder pagar a fin de mes, a pesar de que muchos tienen trabajo. Y este es el nuevo mal del siglo XXI. Personas no desempleadas que les hacen entrar en el grupo considerado como colectivo pobre. Entre 2003 y 2005 se implantaron varias reformas de flexibilización laboral para reducir el desempleo de larga duración, la llamada Agenda 2010.
se regulaban los mini jobs, los pequeños empleos, ocupaciones de menos de 20 horas a la semana, con las que no se puede cobrar más de 450 euros al mes. En esta agenda laboral de 2010, los mini jobs de 20 horas a la semana, es importante ver esta otra pata de la reforma y la flexibilización del mercado laboral, del HARS 4, en la que se creó un sistema combinado de subsidio por desempleo, ayudas sociales y ayuda para el alquiler y pago del seguro médico. Esta no es una renta básica en sí, puesto que conlleva unas obligaciones, como es el deber de buscar activamente un trabajo, para lo que la administración ayudará asumiendo gastos como las fotos del currículum o el pago de viajes en caso de entrevistas a otras ciudades. Cuando se aprobó la Agenda 2010, se hizo pensando en el paro de larga duración, pero no se barajaba la posibilidad de llegar a las cifras actuales, ya que para 7 millones de personas en Alemania, un mini job de 20 horas a la semana es su principal ocupación laboral. Es el llamado estado del bienestar porque abogaban los socialdemócratas que también provocaban nuevos impuestos, ya que los mini jobs están exentos de tributación y no aportan a las bolsas de las pensiones. La semana pasada el periódico Frankfurter Allgemeine publicaba un estudio basado en datos de la Agencia Federal de Empleo en Alemania que revelaba que 1 de cada 7 niños alemanes dependen de estas ayudas. Se otorgan directamente a nombre del niño cuando es menor, aunque cubra a toda la familia. En ciertas ciudades la cifra es aún mayor. Es el caso de Berlín y Bremen, ambas con el 31,5%, lo que equivale a que 1 de cada 3 niños subsiste gracias a este programa del HARS 4. A pesar de que la locomotora de Europa sigue siendo líder en empleo y exportaciones, si Alemania no corrige este rumbo, la brecha entre ricos y pobres podría suponer a corto plazo problemas de crecimiento y productividad para el conjunto de países. De manera que es interesante ver esta situación de la flexibilidad del mercado laboral sobre la que estaremos hablando, que realmente genera una situación en la que hasta el momento no hemos visto resultados contundentes en términos de creación de empleo. Por último, en Suiza han rechazado un referéndum que venía de una propuesta popular planteada por un ciudadano para instaurar una renta mínima mensual de unos 2.300 euros. Según los promotores, pretendían garantizar una vida digna para todos los ciudadanos. Según la cifra de los resultados divulgados por el Instituto EFS suizo, la idea fue rechazada por el 78% de los ciudadanos que participaron en el referéndum. En países como Finlandia también están barajando la posibilidad de instaurar la renta básica. Quienes rechazan la medida, incluido el gobierno, argumentan que el coste sería demasiado alto para el Estado, lo que significaría el debilitamiento para la economía. Es decir, todas estas propuestas que se están barajando, lo que están planteando es cómo hay un punto de inflexión que se ha presentado en la economía global a mediados del 2015 y que marca esta tendencia de lento crecimiento, bajísima inflación y alto desempleo, excepto en Estados Unidos, en que la cifra ha llegado a 4,7%, pero como hemos explicado, se trata de una situación en que los topes salariales y los niveles de horas de trabajo que efectivamente se cumplen no han llegado a los niveles previos a la gran recesión. Finalmente, en el caso del Perú, se confirman las encuestas de que iba a existir una polarización en el resultado electoral. Con el 79,9% de los votos, el candidato de centroderecha, Pedro Kuczynski, ha logrado una mayoría de apenas 1 y tanto por ciento frente a Keiko Fujimori, que representa las fuerzas del fujimorismo. Mañana tendremos algunos resultados ya oficiales
de esta polarización en Perú entre el fujimorismo y el antifujimorismo, de manera que ha polarizado al Perú y que ha traído como consecuencia movilizaciones, incluso la izquierda está votando en contra del fujimorismo y ya explicaremos estas tendencias. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.